Creo que no soy de los únicos que creen que la comunidad de Five Nights at Freddy's se volvió una de las más talentosas del internet en general. La comunidad ha creado cosas verdaderamente talentosas como una cantidad brutal de fangames, de los cuales algunos se fueron directo para el fanverse, o como algunas series inspiradas en la saga de FNAF. Y de alguna de ellas vamos a hablar el día de hoy. Estoy bastante seguro que si eres una persona cuya antigüedad en la comunidad es grande, reconocerás estas animaciones que se te están presentando ahora mismo en pantalla. Pues bueno, resulta que los chicos detrás de estas animaciones de FNAF están trabajando en un nuevo proyecto. Un video de cierto proyecto algo llamativo y a la vez polémico. Candyland. Ya desde hace mucho tiempo que quería hablar de esta nueva serie que aparentemente está basada en FNAF, aunque de esto vamos a ir un poco después de la introducción. En este video estaremos explicando qué es el proyecto, por qué este torna en hacerse polémico, mientras que en el desarrollo de estos apartados, estaré compartiéndoles algunas cosas dichas por el fundador de Candyland, ya que nos pusimos en contacto para que me pudiese brindar información para lograr elaborar unos extras este video. Ya saben, para no hacerlo tan genérico. Bueno, dicho esto, comencemos. Bueno, generalmente se podría decir que Candyland es una nueva serie, que, aunque suene quizás algo extraño para algunos, el fundador dice que no está inspirada en la saga de FNAF. Mencionando que FNAF no tiene canguros o un tucán. Pero tranquilos, en breves hablamos de los personajes. Esta nueva serie es una de las que considero que poseen un gran presupuesto detrás de la producción de esta misma, y de la que mejor se ven. Considero que el apartado artístico es fenomenal y vale la pena echarle un vistazo a la serie de cortos que han publicado. En esta nueva serie nos presentan nuevos personajes los cuales se irán presentando por episodios. En el primer episodio conocemos a Candy el canguro, donde este mismo aparentemente da su espectáculo, al mero estilo de la introducción de Security Breach. El animatrónico luego de presentar su show, va a lo que aparentemente es la zona de descanso del animatrónico o algo semejante. Sin embargo, llega un hombre misterioso y este infecta al animatrónico con lo que aparentemente es un virus. Aquí siéndoles bastante sincero, creo que se tomó una fuerte inspiración en Security Breach, aunque se diga que todo promete ser original. Realmente puedo ver mucho presupuesto en lo que respecta de este primer episodio. Aunque claramente, eso no es lo único que se nos ha presentado. Ahora, pasemos a conocer a Susie Snaptime. Esta sin dudas, se podría decir que es la cara de la serie. La razón de esto se debe a que es bastante probable a que muchos, e incluso, incluyéndome, fue lo primero que vimos respecto a la serie o la relacionamos con un proyecto de FNAF. En el segundo episodio se nos muestra un mejor vistazo al parque de atracciones o feria donde se encuentran los animatrónicos, recordando un poco al concepto de Freddyland. Enfrente tuyo, Freddyland. A partir de este punto, sentía la serie una tipo combinación entre Security Breach y Sister Location. Lo resaltable del episodio no solamente es la revelación de nuevos personajes y localizaciones, ya que, siento que en este nuevo episodio se nos mostró una gran mejora que considero bastante notable a comparación del primer episodio. Se nos muestra cómo Susie encuentra a una niña que presumiblemente se terminó perdiendo de su familia, a lo que Susie intenta consolarla, pero en el proceso, a esta se le cae parte de su cara, al mero estilo de Circus Baby. La niña intenta ponérsela de nuevo, pero esta vez Susie se vuelve a prender para posteriormente poner unos ojos semejantes a los de Candy, y el episodio termina aquí. Este a día de hoy, ha sido el episodio más reciente publicado de manera pública. Sin embargo, todavía hay personajes que no se nos han mostrado. Primero, tenemos a Toki el Tucán, que, al menos a la hora que estoy escribiendo este guión, todavía no se le ha presentado en un episodio como a Candy y Susie, pero se ha confirmado que él es el siguiente en tener su video de presentación. Otro personaje es Mr. Smiles, que por algún motivo me recuerda en cierta parte a Enart. Por lo que tengo entendido, este resulta ser un payaso, así que él junto a Susie son los únicos humanos en la banda. Estos animatrónicos realmente hacen recordar a la gama de los animatrónicos Funtime, debido a que estos abren algo que podemos llamar como sus placas faciales. Realmente, aquí no sé si es referencia a la saga, pero realmente es bastante semejante en ciertos animatrónicos la animación que estos hacen. Reitero, el hecho de que hayan animatrónicos quizás no hace que el proyecto tenga que ver directamente con la saga de FNAF, pero realmente, considero que esta vez sí se tomó una gran inspiración.
Tomemos como ejemplo a algunos de los animatrónicos y sus animaciones y comparemos con otros animatrónicos de la saga. Quizás se diga que no está inspirado en ello, pero vamos en breve al punto del por qué se hace este video. Para terminar de platicar generalmente de las cosas que nos brinda el proyecto, se ha visto que nos quieren traer una historia entre comillas, nueva. Aunque claro, vayamos de una vez al por qué el proyecto es considerado polémico, y por algunos malo. Bueno, creo que ahora es el momento perfecto para contar por qué el proyecto es considerado malo, y hasta por algunos, ilegal. Esta serie se considera un proyecto NFT. Y seguramente para algunos esto sea una exageración ya que solamente los GIFs los hacen ver como si fuesen NFTs, ¿verdad? Pues bueno, la verdad es que, como dije anteriormente, esta es una serie NFT. Y por lo que tengo entendido, este es el medio por el cual tienen de ganar ingresos. Por lo que entendí, se tiene que pagar para ver algunos episodios, algo como cierta serie NFT de monos que llamó la atención en su momento. Esto la gran mayoría lo considero ilegal, ya que técnicamente, decían que se conseguían ingresos base a las creaciones basadas en Scott Cawthon. Algo que han intentado justificar es que, bueno, las creaciones presentadas no son basadas en Five Nights at Freddy's, pero aún así me resulta curioso el ver ambos bandos. Lo que el fundador me ha contado, es que esto se hizo con las intenciones de expandir el proyecto a distintos formatos del internet. Lo cual es bastante curioso, ya que quizás esta sería la manera en la que los chicos detrás del proyecto busquen una especie de apoyo o financiación para el proyecto. Aunque también han mencionado que no solamente tienen planeado hacer a Candyland una serie, no, sino que también me ha dicho que en algún momento planean expandir la serie a un formato de videojuego, lo cual, personalmente, me gusta muchísimo más que una serie NFT. Aunque bueno, lo único que espero es que este posible futuro videojuego no termine en tornarse igualmente en un videojuego NFT o algo semejante. Realmente, yo soy alguien totalmente neutro con este proyecto, ya que, aunque amo mucho el ver series con un gran presupuesto detrás de su elaboración, con diseños y animaciones bastante profesionales, tampoco apoyo la manera de conseguir ingresos de estas personas. Pero bueno, al final considero mi opinión no relevante. En fin, espero que este proyecto no se meta en más polémicas y en algún momento logre ganarse cariño, ya que olvidándonos de todo eso de los NFT, el proyecto es realmente bueno e interesante. En fin, creo que eso sería todo por este video. Realmente ya tenía muchas ganas de hablarlo, pero por atender otras cosas tanto de vídeos y personales, no pude hacerlo antes. Pero ya saben, siempre les voy a traer algo nuevo que sea distinto a los vídeos de los otros FNAFtubers. En fin, quiero agradecerle mucho a Sefi por las increíbles miniaturas, y bueno, también muchas gracias a Perrotronic por haberme contado de este proyecto en su momento, sin mencionar que solamente gracias a él existe este video. Aunque bueno, creo que ya puedo ponerme a trabajar en otras cosas que pueden resultarles interesantes a todos ustedes. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.